Hola, saludos. Gracias por acompañarnos en esta serie de estudios bíblicos, aprendiendo más de Dios y de su santa palabra. Hemos llegado ya a la lección número 13, lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. No te pierdas este estudio fascinante acerca de este tema tan importante y controversial en nuestro mundo. Pero antes, quiero recordarte que allí en pantalla tenemos un número telefónico, puedes comunicarte con nosotros y puedes solicitar tanto el manual que estamos usando como base para estos estudios y al mismo tiempo puedes solicitar también un ejemplar gratuito de la palabra de Dios. Muy bien, ahora te invito a que oremos para estudiar la lección de hoy. Oremos. Querido Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por nuestros amigos y amigas que nos acompañan. Queremos pedirte una bendición especial para ellos. Y ahora, al estudiar tu palabra, rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos pueda dirigir. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos amigos, el tema de hoy, lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. ¡Oh, qué miedo, la muerte! Muchos de nosotros, cuando escuchamos hablar de la muerte, de estos temas, nos da temor o sencillamente queremos evadir este tema. Pero yo quiero decirte que el estudio de hoy nos enseña, entre otras cosas, a tener confianza y tranquilidad cuando confiamos en Dios y aprendemos acerca de la muerte, lo que Él tiene que decirnos a través de su palabra. Por lo tanto, la primera pregunta, antes de entender qué es la muerte, tenemos que entender qué es la vida. Y es la primera pregunta, ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Hay dos versículos que están en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, y Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 1 y versículo 27 nos dice allí que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios fue creado el hombre y la mujer. Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí está explicado el proceso de la vida. Mira, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le dio forma y después colocó en él la chispa, el aliento de vida, el oxígeno, como usted quiera decirlo, y dice la Biblia que entonces el hombre fue un ser viviente. Otras versiones de la Biblia traducen alma viviente, porque cuando la Biblia habla de alma, no se refiere a algo que tenemos dentro de nosotros, sino que se refiere a nosotros como ser, como persona. Yo soy un alma, tú eres un alma. Todos nosotros somos un alma viviente porque estamos conformados del polvo, el físico de nuestro cuerpo, que fue hecho de polvo por Dios, más el aliento que Dios puso en nosotros. Muy bien, después de haber entendido entonces qué cosa es la vida, estamos listos para entender qué cosa es la muerte. ¿Qué es la muerte? La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y versículo 7, nos dice lo siguiente. Cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Lo inverso al momento en que Dios le dio la vida. Dios creó al hombre del polvo y puso en él el aliento. Al morir, pues el aliento de vida desaparece, se va, que lo dio Dios. Y nuestro cuerpo físico, sabemos todos, se va deteriorando, se va descomponiendo y nos convertimos allí en huesitos y finalmente en polvo. Así que ese es el proceso de la muerte, inverso al de la vida. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿A qué comparó Jesús la muerte? Allí en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 11, versículos 11 al 13, allí Jesús hablando de su amigo Lázaro dijo lo siguiente. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Jesús comparó la muerte al sueño. Cuando usted está dormido, es comparable a la muerte. Obviamente, hay una diferencia grande. Cuando usted está durmiendo en su cama en la noche, usted sueña, su cerebro sigue funcionando, trabajando, usted tiene pensamientos, pero cuando usted muere, aunque es como un sueño, su mente sí es puesta en olvido totalmente. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿sabe algo quien ha muerto? La palabra de Dios nos da una respuesta bien directa y clara en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, pero los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Escuchó usted bien? Los muertos nada saben. Sigue diciendo después,
no tienen más paga, su memoria es puesta en olvido. Así que, ¿sabe algo alguien que ha muerto? No, mi querido amigo. ¿Qué ocurre entonces con el alma? El alma, ya mencionamos que cuando la Biblia habla de alma se refiere al ser, a la persona. Cada uno de nosotros somos un alma. Por eso la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 18 y versículo 4, la Biblia dice allí que el alma que pecare, esa morirá. Todos nosotros hemos pecado, por lo tanto estamos todos destituidos de la gloria de Dios y todos condenados a muerte. Por lo tanto, no hay tal pensamiento de que el alma pueda ser inmortal o vivir para siempre, que cuando yo muero, mi cuerpo físico se va, pero mi alma, mi personalidad queda viva en algún lugar vagando. Muy bien, la última pregunta es muy importante. ¿Debemos entonces consultar a los muertos? Y yo creo que la respuesta es hasta un poco irónica, porque si ya vimos que los muertos están muertos y que nada saben, la pregunta es, ¿será posible entonces comunicarnos con ellos? Claramente no. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 11, que Dios ha prohibido completamente a sus hijos el comunicarse con muertos, el tener conversaciones con personas del más allá. Y aunque la Biblia tiene algunas escenas un poco difíciles de entender, si las estudiamos cuidadosamente nos damos cuenta que realmente los muertos nada saben y que es imposible conversar con los muertos. Entonces, la pregunta que te haces en esta hora es, ¿y qué acerca de esas personas que dicen que han conversado con familiares, seres queridos que ya murieron? ¿O que han recibido algún tipo de mensaje a través de sueños o quizás a través de una aparición de un ser querido que ya murió? Bueno, la Biblia también tiene respuesta para eso. La Biblia dice que son ángeles seguidores de Satanás, del ejército de las tinieblas, que se visten de luz y salen a engañar. Y estos ángeles, que son demonios, toman forma muchas veces de nuestros seres queridos para darnos supuestos mensajes que ellos nos mandan. Pero el propósito de esto no es otro que engañar, confundir y separarnos de Dios. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, los muertos nada saben. Es imposible comunicarse con los muertos. Si algún ser querido te dio algún mensaje o se te apareció en algún lugar, debes cuestionarte si realmente fue un ser querido o si quizás es el engaño del enemigo de Dios y el enemigo de las almas, como lo dice la palabra de Dios. Finalmente, para terminar nuestro estudio de hoy, quiero decirte que aunque el tema de la muerte nos da miedo y despierta a veces temores en nosotros, no tengas miedo. Cuando caminamos con Jesús, el Señor nos promete, en primer lugar, que un día, cuando Él venga por segunda vez muy pronto, la muerte será finalmente vencida. Y entonces, en ese día, los que han muerto confiando en el Señor, se levantarán para recibir nuevamente la vida. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y así iremos a vivir para siempre con el Señor. Te invito en esta ocasión a que tú le entregues tu vida a Jesús, a que camines con Jesús, a que hagas de Él tu Salvador personal, tu Señor y tu mejor amigo. Cuando eso suceda, puedes tener paz, tranquilidad, no tendrás miedo a la muerte. No significa esto que quieras morirte, pero no temerás a la muerte. Y sobre todo, tendrás la confianza y la esperanza de que muy pronto Jesús nos llevará a ese lugar donde dice la Biblia que allí no habrá más muerte. Dios te bendiga. Al terminar en esta ocasión, quiero recordarte que próximamente continuaremos nuestros estudios con la lección número 14, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga.